entonces. Ahora vamos a ver, como ya vimos la parte práctica y vemos un poco también de la teoría. Vamos a ver ahora qué propiedades afectan en el valor del CBR. Entonces, una de las propiedades que afectan en el índice de CBR vendrían a ser el tipo de suelo. Los índices de propiedad del suelo son la distribución de tamaño de partículas, límite de consistencia, contenido de humedad, gravedad específica, densidad in situ y densidad relativa. Todas estas propiedades son generalmente determinadas en el laboratorio y sus ensayos son los siguientes: son ensayos de granulometría, límites de Achterberg, equivalente de arena, contenido de agua y gravedad específica. Entonces el CBR va a estar relacionado o va a estar vinculado en base a los resultados que nosotros tengamos. Ahorita vamos a ir desarrollando un poco cómo cada uno de estos ensayos puede afectar el valor final del CBR. Si hablamos sobre la granulometría o la distribución de tamaños de partículas, en la determinación de las proporciones de los diferentes tamaños de gránulos que es la granulometría, debido a que existen en la naturaleza diferentes tamaños, formas y apariencia, en su ensayo de análisis granulométrico se emplea una serie de normalizadas de tamices en la cual nosotros nos regimos para determinar la granulometría. Ahora, nosotros con esta granulometría a nosotros nos permite definir ciertos parámetros. La granulometría en un suelo que se va a emplear para CBR me permite conocer, depende, por ejemplo, si estamos hablando de un suelo que es capa base. Un suelo que es capa base necesita cumplir con una determinada granulometría. Entonces, si el material de capa base cumple con esa granulometría, o sea, quiere decir que tiene una serie de especificaciones, tiene una serie de tamices, los cuales tiene un mínimo y un máximo. La finalidad de poner esa especificación en particular para un suelo que sea capa base o subbase es que al ese material cumplir con la granulometría o cumplir con la especificación, lo que me va a permitir es que va a garantizar, esto garantizará un CBR mínimo. Como les había explicado en la anterior clase, el CBR mínimo o los estándares de CBR depende del tipo de suelo. Hay CBR, por ejemplo, que están mínimo humedad 15, mínimo humedad 30, y eso de qué depende. Uno de ellos dependía de la clasificación. Pero aparte de la clasificación, de saber qué tipo de suelo es, me va a servir que cumpla la granulometría. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, yo puedo decir que tengo un suelo que es un A1A. Dentro de este suelo A1A pueden entrar diferentes tipos de granulometría. O sea que como es muy amplio, no estoy limitando que esto puede ser desde 50 hasta un 100% de CBR. Hasta ahí es muy amplio porque solamente estoy diciendo que es un suelo A1A. Pero si aparte de decir que es un suelo A1A, yo le voy a indicar una especificación, o sea, le voy a decir, aparte de que cumpla con ser un A1A, quiere decir que esto es un suelo gravoso con arena y limpio. Eso quiere decir. Entonces, si yo tengo un suelo que cumple con estas características, yo sé que debería tener un CBR entre este rango, entre 50 y 100. Pero si yo eso especifico que tengo una determinada granulometría, lo que yo voy a hacer entonces voy a tratar de que se vea que sea 50, de 50 a 100, que sea por decirle de 70 a 100% del CBR. Entonces estoy reduciendo las posibilidades del cual yo puedo obtener. Entonces por eso es que es importante que la granulometría se tome en cuenta en la determinación del CBR.
Por ejemplo, si yo tengo un A1A, esto puede estar compuesto por una variación de este tamaño. El A1A tiene una particularidad en el cual me pide, por ejemplo, una serie de tamices para el tamiz número 40, para el tamiz número 10 y para el tamiz número 200. Entonces, según la clasificación del sistema ASTO, si cumple con las características que me indica esto, se considera un A1A. ¿Okay? Pero, por ejemplo, al cumplir solamente con estos tamices, que son los del material más fino, no estamos involucrando al material, al ripio. Nos estamos olvidando de esta parte de acá. Entonces, yo puedo estar cumpliendo aunque sea un A1A, pero básicamente solamente por ser un suelo por la parte fina y no por la parte del material granular, como el ripio. Entonces, si yo tengo ahora un material que cumple con las especificaciones y cumple también con la granulometría, entonces este material tendrá una mejor gradación y obviamente tendrá una mejor respuesta. Entonces, por eso que la granulometría también tiene que considerarse como un factor que va a determinar el resultado en el valor de CBR, ya que si solamente nos basamos en decir que va a ser un suelo agravoso con arena, pero no tenemos en cuenta los demás componentes que conlleva ese suelo, entonces vamos a tener un problema para obtener el valor que nosotros queramos en CBR. Esto más que todo es para que cuando estamos hablando de capa base y subbase. Luego, por ejemplo, si no estamos hablando de suelos que tengan que ver con este tipo de material, estamos hablando, por ejemplo, de un suelo granular, un suelo fino que no involucra la presencia de grava, entonces tenemos otro aspecto a tener en cuenta. Si nosotros estamos hablando de suelos que son granulares o que no tienen presencia de grava, suelos que por ejemplo vamos a emplear para su rasante o alguna subbase, entonces tiene un contexto diferente. La granulometría me va a permitir a mí, con la granulometría, por decirles, para un suelo arenoso, lo que me va a permitir la granulometría es definir lo que vendría a ser el porcentaje de fino, que vamos a ver enseguida cómo va a afectar. Entonces, en suelos que no tienen que ver con grava, la granulometría me va a poder determinar este elemento de acá, que en algunos casos esto puede ser perjudicial como me puede favorecer. ¿Ya? Entonces la granulometría es un elemento que hay que tener en cuenta cuando nosotros queramos determinar nuestro índice de CBR. Ahora, por ejemplo, con el CBR de la granulometría se puede determinar el contenido de grava, el contenido de arena y el contenido de fino, que es el ritmo y arcilla que pasa por el tamiz número 200. Por ejemplo, si el porcentaje de grava influye en el valor de CBR dependiendo de la forma de las partículas. Entonces, si bien la grava si tiene mayor contenido de grava, quiere decir que obviamente ahora nos va a favorecer para nuestro valor final, pero también va a depender de la forma. Mientras más angulosa sea la partícula, mayor trabazón tendrá y mayor su resistencia al corte y obviamente mayor valor de CBR, siempre y cuando no haya otro factor que influya. Probablemente el origen mineralógico de la grava influye también en el valor de CBR por su dureza. Unos agregados son más duros y esto favorece su resistencia a CBR. Por ejemplo, los materiales que son procedentes del río Piraí tienen una resistencia menor que los materiales, por ejemplo, que se extraen de la zona del Torno y de la zona, por ejemplo, la parte de Cochabamba, la parte de Yapacaní, toda esa zona, los materiales, el ripio es de mayor resistencia. Entonces, cuando uno quiere obtener un mayor valor de CBR, no solamente es el hecho de adicionar grava, sino que hay que ver que esa grava sea angulosa. Angulosa quiere decir que no sea demasiado alargada. Esto, por ejemplo,
es una piedra alargada que tiene poca angularidad, pero no es muy angulosa. Angulosa que tenga bastante amplia, sea de canto rodado. Y además va a depender también de su resistencia. Esa resistencia que se menciona nosotros la podemos determinar o la podemos definir a través de lo que vendría a ser el ensayo de desgaste. Con el ensayo de desgaste nosotros tenemos una idea de manera indirecta qué tan dura puede ser una grava. Por ejemplo, si mi valor de desgaste, si mi porcentaje de desgaste está cerca al 50%, que vendría a ser básicamente el límite del cual se recomienda, quiere decir que el material tiene poca dureza o es de baja resistencia. Pero si nosotros tenemos un desgaste, por decirles, menores a 40 o menor a 35, mientras más se aleje al 50%, mayor aumentará la dureza. Entonces quiere decir que ese material tiene una mayor capacidad para poder resistir carga. Entonces, la grava es un factor que nos va a favorecer siempre y cuando tengamos en cuenta el origen de la grava, su composición mineralógica, la forma que tenga y obviamente la resistencia. Otro elemento a tomar en cuenta dentro de la geometría es la arena. La arena va a influir en el valor de CBR cuando mayor contenido sea de arena representa un comportamiento más rígido y probablemente mayor resistencia. No obstante, una mayor cantidad de arena implica menor contenido de grava y de fino, lo que daría como resultado menor CBR, ya que desde aquí se puede decir que el contenido de arena analizado de manera individual no se determina para CBR. Lo que quiere decir, en otras palabras, si bien la arena también puede llegar a ser un elemento que nos puede favorecer, no es un material que sea del todo idóneo. Por ejemplo, vimos que la grava y la arena son buenos, que la grava me da una buena resistencia y también la arena. Pero por ejemplo, ¿qué pasa? Yo tengo un recipiente que voy a tomar como referencia y yo lo voy a llenar con en gran parte, como así, con un 80% de grava. Casi todo está claro. ¿Ok? Y el resto lo voy a llenar con arena. Mientras el material esté contenido o se encuentre dentro de un recipiente, obviamente que va a tener una buena resistencia. Pero ¿qué pasa cuando yo lo coloco en un terraplén? Este es el nivel natural y este es el terraplén que voy a formar. Ese terraplén no va a estar contenido o no va a haber alguien que lo esté reteniendo. Por ende tiene que sostenerse por sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que si no existe la suficiente cohesión entre las partículas, se va a desmoronar. Si yo saco esta arena y esta grava dentro de este molde, lo que va a pasar es que se me va a esparcir y obviamente no me va a resistir nada. Por más que yo lo compacte, por más que yo le genere presión, va a poder tener cierta estabilidad y luego se va a desmoronar. Entonces, si bien la arena y la grava me permiten tener una buena resistencia, siempre y cuando se encuentran confinadas. Pero en el caso del terraplén no se encuentra confinado. Entonces, aquí aplica que se necesita tener un elemento que me genere cohesión. Y el elemento que me genera cohesión vendría a ser la arcilla o el limo. Tenemos la arena y tenemos el ripio labrado. Entonces, es importante que estos tres elementos se distribuyan de una manera que alcance el equilibrio para yo alcanzar la resistencia. Entonces, por otro lado, dijimos que la arcilla es importante para que esto se mantenga estable. Entonces, ¿qué pasaría si en otro molde vamos a colocar unas cuantas gravas? Vamos a colocar un poco de arena
y lo demás va a ser arcilla. En este caso acá predomina más la arcilla, hay un poco de arena y un poco de grava. Cuando yo saque este molde se va a mantener estable, tal y como en el molde. Sí, va a tener estabilidad, sí, pero como tiene demasiado exceso de arcilla y de limo, entonces lo que va a generar es que hay una pérdida en la resistencia. Podrá ser más estable, podrá ser más firme, pero se me va a desplomar, en este caso, mi índice SB. Entonces también un exceso de arcilla no es muy bueno. Ahora, por otro lado, ¿qué más tenemos? Ya tenemos exceso de grava, tenemos exceso de arcilla, ahora exceso de arena. Si tenemos exceso de arena, entonces básicamente todo esto va a ser arena, y le voy a adicionar un poco de arcilla y un poco de río. ¿Qué va a pasar acá? ¿Va a tener estabilidad? Sí, va a tener estabilidad. Va a ser un poco más estable, pero como no tiene suficiente cohesión, va a tender a desmoronarse. O sea que la durabilidad va a ser menor. Ya, este, por ejemplo, va a tener una alta durabilidad porque no se va a poder deformar fácilmente, pero obviamente baja su resistencia. Esta tiene una alta resistencia, pero tiene una poca tiene demasiada deformabilidad porque no tiene cohesión. Y en este último caso, tiene una resistencia regular, una deformación regular, pero una durabilidad muy poca. ¿A qué me refiero con durabilidad? Al tener poco contenido de fino, o sea, poco material ligante, lo que va a pasar es que al pasar el tiempo, como hay poco ligante, entonces todo esto se va a ir, toda la arena se va a ir, por la misma erosión, se va a ir, y me va a ir quedando se va erosionando porque no hay material que sea ligante. Entonces cada uno de los componentes tienen que distribuirse de una manera que me garantice una buena estabilidad. Es por eso que existen las especificaciones en las cuales me indican cuáles son los contenidos óptimos que debería tenerse de cada material para alcanzar la mejor resistencia, ¿ya? Entonces por eso que si bien cada uno de los materiales me aporta en gran medida en el valor de CBR, pero tienen que tener una cierta cantidad, porque si yo excedo o solamente ocupo uno en particular, tiene alguna deficiencia, ¿ya? Entonces por eso es importante saber distribuir las cantidades de materiales que se van a emplear para nosotros poder alcanzar el máximo valor de CBR, ¿ya? Ahora, eso es lo que me indica, entonces lo que estamos viendo acá en la diapositiva. Que si bien, ahora, si nosotros lo queremos ver de otra manera, si yo tengo un CBR, un índice de CBR que es muy bajo, y yo quiero aumentar ese valor de CBR, supongamos que mi índice de CBR es de 5%, o sea, estamos hablando de un suelo que es arcilloso, y a mí me piden que el índice de CBR sea por lo menos un 15%. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo sé que la arena y la grava van a hacer que el valor de CBR aumente. Entonces lo que yo tengo que hacer a ese material que yo tengo originalmente, tendré que mezclarlo con un porcentaje de grava y un porcentaje de arena que me permita que el valor de CBR aumente. En ese caso, por ejemplo, si yo quisiera hacer una mejora en el suelo, supóngase entonces que yo tengo un terreno natural y ese terreno natural no cumple porque tiene una resistencia muy baja. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Una solución es cambiar el suelo, pero el cambiar el suelo en una carretera implica demasiado dinero porque son kilómetros que hay que cambiar. Entonces, la mejor opción es una mejora. La mejora quiere decir que voy a adicionar una cierta cantidad de material para aumentar la resistencia. ¿Qué material voy a aumentar? Va a depender de en qué situación me encuentro. La primera situación, si es un material muy gravoso o poco fino, entonces tendré que buscar un material que tenga mayor contenido de fino para que sea más estable. Si es un material muy arenoso, mayor cantidad de grava y un poco de fino para dar la mayor durabilidad. Y si es un material limoso o arcilloso,
adicionar arena y grava para que aumente la resistencia y también sea estable en el tiempo. Ahora, el porcentaje de fino es lo que hablábamos en un momento. Dará mayor resistencia y estabilidad al suelo. Estos parámetros se reflejan en los límites de consistencia, quienes a su vez se ven reflejados en el contenido húmedo. La relación de vacío o presión intersticial de un suelo que influye en su resistencia al corte y por consecuencia en el WSB. Según lo comentado en estos tres parámetros, al parecer lo que más influye en el WSB es el contenido de grava, ya que como lo mencionamos en el concepto de CBD, el patrón establecido tiene como consideración la piedra triturada. Esto se puede indicar que la mayor cantidad de grava, mayor será el CBD obtenido. Pero como les expliqué, el contenido de grava también tiene una limitación. Si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una calle en la cual va a estar confinada por los cordones, entonces en una calle sí podríamos nosotros aumentar el mayor contenido de grava. Pero si vamos a elaborar un terraplén que no va a tener algo que lo confine, entonces en ese caso no me conviene. Pero el principal elemento que va a aumentar el valor de CBD es la grava, ¿ya? Entonces, va a depender de la situación en la cual yo me encuentre, para ver si es solamente necesario aumentar grava o hay que considerar adicionar otro tipo de material. Ahora, a raíz de eso, por ejemplo, ya tenemos lo que yo les mencionaba, las especificaciones. Estas especificaciones lo que me permite, si se fijan, aquí los contenidos de fino no son muy altos, o sea que tienen 8% de fino, 15% de fino, que más o menos esto me indica, este último también me está indicando el contenido de arcilla. Entonces, el contenido de arcilla para suelos, por ejemplo, que son para capa base, es de 2, 8, 5, 15, máximo un 15%. O sea que tiene el contenido de arcilla suficiente para darle la estabilidad, ¿ya? Sin generar problemas en la resistencia. Y si nos vemos acá en la grava de 2 pulgadas, 1 pulgada, tiene por ejemplo 30, 65, tiene los mayores contenidos, al igual que las arenas. Entonces, ¿para qué? Porque estos de acá son los que me van a definir, los que me van a garantizar la resistencia, y estos de acá más abajo son los que me van a permitir la estabilidad. Eso es para un solo capa base, que los capa base se consideran que mi valor de CBD debería estar entre un 50 a 100%. ¿Ya? Por ejemplo, para una subbase, que es lo que es un poco que se encuentra por debajo de la capa base, la subbase, ya por ejemplo, no tomamos muy en cuenta ya lo que vendría a ser la grava, porque las subbases no solamente no están predominantemente compuestas por grava. La capa base predomina el ripio, la subbase ya es una mezcla entre más predominancia entre arena y limo y un cierto porcentaje de grava. Es por eso que, por ejemplo, la grava no se lo toma en cuenta, pero sí el contenido de arena y limo. Y aquí, por ejemplo, otra granometría para subbase, base y capas de rodadura. Entonces, en base, por ejemplo, a esta especificación, uno elabora las composiciones. Entonces, por ejemplo, si yo quiero llegar a esta especificación de acá, entonces tendré que hacer una combinación entre ripio, arena y limo y arcilla. Tendré que combinar estas tres de tal manera que cumpla con esta especificación. Entonces, por ejemplo, en las primeras especificaciones, en estas primeras de acá, me pedirá un mayor contenido de ripio con respecto a estos dos. Y en estas últimas de acá, el contenido de ripio va a ser un poco menor con respecto a estas combinaciones. Entonces, las combinaciones van a depender de la especificación, porque como les explicaba en un comienzo, si bien yo tengo un suelo que puede cumplir con una determinada especificación, pero el que me va a determinar la resistencia es cómo se encuentra gradado, cómo se encuentra distribuido el material, y eso me va a garantizar a mí que yo cumpla con la resistencia mínima requerida. Para unas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta para las capas base. Los materiales para base granular con estabilización
organización hidráulica cumplirán con los requerimientos indicados en las anteriores tablas. La fracción que pasa por el también número 40 debe tener un límite líquido inferior o igual a 25 y un índice de plasticidad inferior a 6, pasando este límite hasta un 8% como máximo, y el equivalente de arena deberá ser mayor del 30%. La fracción de la capa base será de arena triturada o natural, y la fracción que pasa por el también 200 no debe ser mayor que 2/3 de la fracción que pasa por el también número 40. El índice de soporte de California no deberá ser inferior al 90% para pavimento flexible, y la expansión máxima será un 0.5% cuando sean determinados con energía de compactación del ensayo hasta 780. Entonces, por ejemplo, aquí como vemos, si nosotros cumplimos con estas características, por ejemplo, ya nos están indicando que el valor mínimo de CBR será el 90%. Pero a diferencia, a un comienzo, cuando iniciamos solamente hablábamos de tipos de suelo. Teníamos un suelo A1A y el valor de CBR varía de 50 a 100. Pero ahora estamos haciendo más específicos. Si nosotros cumplimos con estas características, con estas recomendaciones, mínimo mi valor de CBR es 90%. Entonces aquí ya estamos siendo más específicos y obviamente estamos reduciendo más el rango de valor esperado. Entonces obviamente que en algunas circunstancias no vamos a poder cumplir quizás con todas estas recomendaciones, pero obviamente si cumplimos con las especificaciones anteriores podemos gozar con un valor de CBR arriba del 50%. Entonces va a depender, como le digo, de cuántas especificaciones se logren cumplir para obtener un valor de CBR más preciso. Ahora, otra recomendación: el agregado retenido del también número 10 estará constituido por el de partículas duras y durables, extensas de fragmentos blandos, alargados o laminados, y extensos de materia vegetal, terrenos de arcilla y otras sustancias perjudiciales. Los agregados gruesos deberán tener un desgaste no superior al 40%, que es lo que mencionaba anteriormente. La forma de determinar la dureza de manera indirecta de un agregado, de un ripio, es a través del desgaste. Entonces, mientras menor sea nuestro desgaste, mayor va a ser la resistencia que tendrá ese agregado, y obviamente nos va a aportar un mayor valor de CBR. Entonces, todo esto nos va a influir en nuestro valor final. Nosotros podemos cumplir con la especificación, con todo lo anterior, pero si no cumplimos con esto, por ejemplo, entonces no nos va a ayudar, porque el ripio no tiene la capacidad de soportar esa carga. Ahora, el 50% de la partícula retenidas también número 4 para los agregados utilizados para capa base de pavimento flexible deben tener al menos una cara fracturada por trituración. Este es el caso que ocupamos material chancán para la elaboración de la capa base. Entonces, una capa base se compone por 3 elementos que son la grava, la arena y la parte fina, que es la arcilla. Y para ello nos dan estas recomendaciones para que nuestro valor de CBR sea, por ejemplo, mayor al 90%. En el caso que no podamos cumplir con alguna de estas recomendaciones, entonces obviamente no nos va a garantizar el 90%, pero sí tenemos garantizado que el valor de la capa base debe ser mayor al 50%. Y para garantizar que sea mayor al 50%, debemos cumplir con estas especificaciones. Si cumplimos con estas especificaciones, al menos, por lo menos nuestro valor de CBR tiene que ser mayor al 50%. ¿Ya? Si no, obviamente no vamos a poder cumplir con los requerimientos mínimos. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a la subbase. La subbase ya es un elemento, que es una capa que se encuentra por debajo de la capa base. Ahora, los materiales a ser empleados en la subbase deben presentar un índice de soporte igual o mayor a 40%. Como es un índice que se encuentra por debajo de la capa base, entonces ya la exigencia también disminuye. ¿Ya? Entonces aquí me dice igual o mayor al 40%. Entonces, en este caso, obviamente, para que yo llegue a ese 40% como mínimo, debo cumplir con estas especificaciones. Y como les mencionaba anteriormente, en el caso de la subbase, no es muy predominante la presencia de ripio. Si bien el ripio, como veíamos, nos va a ayudar a aumentar la resistencia, pero no es indispensable que en una subbase sí o sí tenga ripio. Si tiene ripio en una subbase, obviamente nos va a ayudar a la resistencia.
Pero si hablamos, por ejemplo, de porcentajes y comparamos, por ejemplo, tenemos entonces la capa base, por un lado, que el elemento es la carpeta que se va a encontrar, es la primera que va a resistir el esfuerzo generado por el pavimento. Entonces, nuestro pavimento absorbe la carga de los vehículos, de los ejes, y el primero en recibir, en absorber esta energía transmitida por el pavimento va a ser la capa base. O sea, nuestra primera línea de defensa. El que le sigue ya es la subbase. Pueden haber dos subbases, subbase 1 y subbase 2 o una sola subbase. Y la última ya vendría a ser la subrasante, y ya básicamente es nuestro suelo de fundación. ¿Ya? Entonces, a medida que esto va bajando, el porcentaje de aporte es menor. Por ejemplo, esto va a soportar el 70% de la carga, el 30%, y esto por decirle un 10%. Por darles un ejemplo, ahorita vamos a hablar un poco del tema de los aportes de la carga. Pero el que más absorbe, o el primero que va a absorber va a ser la capa base. Es por eso que aquí me pide una exigencia, en algunos casos, mínimo de un 90%. Y obviamente, si no se cumple con las recomendaciones, el valor de la capa base varía entre 50 al 100%. En la subbase, como es menos lo que va a absorber, por dar un ejemplo, un 30% del total, entonces en la subbase a mí me pide, por ejemplo, un 40%. Y si no, varía desde un 15 hasta un 40%. Entonces, como este necesita soportar mayor, tiene que tener un mayor valor de CBR, y como hablamos un momento, la grava es uno de los principales que me aportan la resistencia del CBR. Por lo general, la composición en el caso de la capa base se compone, si hablamos de ripio, casi entre un 50 a 60%, dependiendo de la situación de ripio. De arena está entre un 30 a 40% de arena. Y el limos y arcilla desde un 5 hasta un 10%, en el caso que yo quiera consumir una capa base. Obviamente que si yo veo que es demasiado esto, puedo reducir, pero obviamente tendríamos que ver cuál es el valor de CBR que yo voy a esperar. Recuerden que estos porcentajes que se proponen acá tienen que cumplir con la especificación de una curva de orométrica. Por otro lado, ¿qué pasa con la subbase? En el ripio, como yo les decía, puede ser desde un 0% hasta un 15%. O sea, no es tan indispensable, porque no necesito un valor de CBR tan elevado, tan alto. En el caso de la arena, y aquí sí es un determinante que puede ser de un 50 hasta un 60%. En el caso de la arcilla o el limo, ya puede ir desde un 5% hasta un 10%. Entonces, por ejemplo, en el caso de la subbase, o puede tener el ripio como no puede tenerlo como puede tener. En la arena básicamente es el principal, y una unidad de la arcilla, que yo le decía que la arcilla es que me va a generar la estabilidad. Entonces, pues si nos fijamos acá, aquí la arena, si bien en 30-40 sí existe presencia de arena, pero no tanto como la unidad en el ripio. En cambio, en la subbase predomina un poco más la arena que el ripio. Entonces, por eso en la especificación de la subbase no hay mínimos y máximos para lo que vendría a ser esta franja de acá. Y más en la subbase se aboca a la parte de las arenas y de los ríos. Porque con una suficiente cantidad de arena y la necesaria de arcilla se logra llegar al porcentaje o al índice de CBR mínimo que se requiere. Y también no se necesita demasiado, por lo que yo les decía, el aporte que tiene cada capa en un terraplén. Obviamente que, por ejemplo, esto es para un terraplén. Si hablamos de una calle o de una avenida, ya es diferente. En las avenidas
Recuerden que esto está confinado. Y en las avenidas básicamente están compuestas por una capa base y ya directamente el suelo de su base. Entonces es muy diferente. Entonces dependiendo qué tipo de proyecto es, obviamente o voy a armar un terraplén o bien. Ahora obviamente que el tema de las calles y las cargas son muy diferentes, ¿no? Con respecto a las avenidas igual. Entonces es por eso que ustedes van a ver que cuando se hace alguna doble vía o alguna avenida principal, colocan una subbase y sí o sí colocan una capa base y tiene que cumplir la resistencia porque no tiene muchas capas. Entonces básicamente este va a ser el que va a soportar. Como el hormigón es otro de lo que tiene que absorber mayor carga, la carpeta de hormigón debe tener entre 15 a 20% de espesor, porque él y la capa base son los que van a absorber básicamente el 100% y el resto del suelo. Aquí, por ejemplo, la carpeta de asfalto varía desde un 3%, desde 3 centímetros hasta 5 centímetros. ¿Pero por qué? Porque tiene capa base, tiene su base y tiene la más abajo. O sea, tiene quien lo ayude. Y el tema del pavimento flexible, como vimos su mismo nombre lo dice, tiene la particularidad de una deformación. En cambio, en los pavimentos rígidos, la deformación es casi nada, es nula, porque el hormigón no tiene resistencia a presión. ¿Ya? Entonces, esto que tenemos acá es para que entendamos por qué la diferencia entre especificaciones de una subbase y una capa base. Uno es por el aporte que se tiene estructuralmente cuando se distribuyen las cargas y otro por el valor de CV esperado. A mayor cantidad de grava, mayor valor de CV. Pero obviamente la grava que yo tengo que emplear va a depender de la calidad de la grava y otros factores a tener en cuenta. ¿Ok? Y creo que allí en la capa de coladura donde es la cemento asfáltico, Sí. no hace ni una, o sea, no aporta un valor de soporte, ¿no? O sea, es como un recubrimiento nomás, ¿no? Para lo que dice usted la carpeta asfáltica. La carpeta asfáltica tiene también soporte. Por ejemplo, a lo que esto de acá, este 70, 30, 100% es lo que va a absorber de la resultante de esto. Para que sea un poquito más grande. Esta es la carpeta. Vamos a decir que absorbe por cada eje 10 toneladas. ¿Ya? De esas 10 toneladas, gran parte lo va a absorber él. Vamos a decir que él va a absorber 5 toneladas. El resto, ¿quién lo tiene que absorber? Capa base, subbase. Y ya si hay otra subbase más allá o entonces estas 5 toneladas que quedan todavía la tienen que absorber esta capa base, por decir, tiene que absorberte 3 toneladas o un poco más, como 3.5. Me queda 1.5, 1 tonelada. Por darle solamente un valor para que entendamos un poquito. A eso se refiere con el aporte. O sea, si hablamos de esto, quiere decir que estos porcentajes van a ser los que va a absorber de lo que sobre, o por así decirlo, de lo que sobre de lo que absorbe. Si este absorbe 5 toneladas, entonces el resto lo va a absorber, digamos, en esta proporción. Estos porcentajes van a depender de cuánto sea la resistencia. Si por decirle yo en vez de capa base ocupo un suelo cemento o un tratamiento superficial, este aporte va a ser mucho mayor. Entonces yo puedo disminuir la resistencia o disminuir la altura. Porque también, ¿en qué me va a afectar estos porcentajes de aporte? ¿En qué tan alto va a ser mi terraplén? Si tiene poca resistencia, me va a obligar a que mi terraplén sea más alto. Obviamente que para la elaboración del terraplén no solamente involucra la resistencia, sino que te involucra también el nivel de agua esperado de una lluvia, el nivel que tiene que elevarse sobre el terreno natural, pero también aparte de eso involucra la resistencia. ¿Ya? En algunos casos, por ejemplo, si tengo una buena capa base, entonces me sale más barato a mí subir con subbase o con terreno
modular y ocupar la capa base, que es lo más caro de la preparación. ¿Ya? Entonces, si tengo una buena capa base, entonces puedo reducir dentro de la capa base, me reduce el costo. Y me es más barato preparar su base y la terminación. ¿Sí? Y el espesor de la carpeta igual lo disminuiría. Claro, el espesor de la carpeta disminuiría. También los espesores van a depender del tráfico. Esto lo vamos a ver un poquito más a detalle, como el método ASTO para determinar. Entonces, para determinar estos espesores dependen del tráfico, dependen de la vida útil que se va a tener, depende de qué componente está compuesto tu terreno. Si es un suelo normal, si es una subbase, si es tratamiento superficial, de que cada uno de ellos tiene un aporte, o sea, tiene una participación mayor que otro. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿Seguimos? Sí. Bien, entonces, esto para que entendamos, como yo les decía, por qué varía tanto una especificación de otra y por qué la capa base tiene tantas exigencias y es tan alto su valor de CBE. Obviamente que, como yo les dije, no es que sí o sí el valor de CBE tiene que ser el 100%, 90%, pero como les muestro acá, mientras mayor sea tu CBE, va a ser menor el espesor y obviamente lo que es más caro es la elaboración de capa base, porque involucra tres elementos: grava, arena y limo o arcilla. Y eso es lo más, principalmente la grava y la arena es lo más complicado muchas veces de conseguir en zonas donde estamos alejadas del río. Entonces, por eso es importante, digamos, que tengamos buenos valores de CBE. Sí. El suelo que se ocupa ahí no ven las capas de la carrera, digamos, hacer las capas. Ya viene así con grueso, arena, así ya viene mezclado. No, uno tiene que preparar. Se elabora se hacen estudios de cuando uno está haciendo la carretera, o sea, cuando uno hace un estudio de carretera, por decirle, vamos a hacer desde el punto, no sé, digamos lo que están ahorita tanto la guardia, que se llama el otro tramo, una vista, ¿no? Digamos que ya se define finalmente por dónde va a ir la ruta, ya se definió el tramo y todo. Muy aparte de eso, durante la definición de este proyecto, se tiene que definir dónde están los bancos de préstamo o bancos de material. Eso, obviamente, la cantidad de bancos de material va a depender obviamente de cuántos kilómetros, la disponibilidad en el lugar, ya, porque hay que hacer un estudio. Por ejemplo, si mi banco de préstamo está acá, ¿cuánto es el volumen que me va a poder abarcar? Si me va a poder abarcar todo este tramo de acá, o si tenés otro banco de préstamo. Necesito otro banco de préstamo, ¿por qué? Porque me sale muy caro movilizar todo el material de acá hasta este punto de acá, o movilizarlo hasta este punto de acá. Entonces necesitaré otro banco de préstamo acá para eso. Pero ¿será que se puede hacer otro banco de préstamo ahí? ¿Hay material? No hay material, entonces no puedo tener otro banco de préstamo. ¿Qué puedo hacer? Si no puedo conseguir material, puedo hacer, por ejemplo, solo cemento. Entonces, por ejemplo, por decirle, en la carretera al Beni, en algunos tramos se ocupó solo cemento y suelo cal, porque no hay grava cerca y la grava que se tiene y la arena son de mala calidad. Entonces se ocupó, por ejemplo, solo cemento y suelo cal para estabilizar algunos tramos, y también se ocuparon algunos estabilizadores de arcilla. Esos son agentes químicos que se encargan de aumentar la resistencia de la arcilla y disminuir las propiedades de expansión que tienen con sensatura. Entonces, lo que yo le decía, volviendo a lo que decía, estos bancos de préstamo, ¿cuál es la finalidad? Que me den ripio, que me den arena, que muchas veces en el tramo yo ya tengo la arcilla, el suelo es arcilloso. Entonces saco el material, como obviamente hay que hacer excavaciones, lo que tenemos que nosotros cumplir lateralmente, hacer nuestros canales. Entonces todo ese material que sale de esto se puede mezclar con el ripio y la arena de él. Ahora, no necesariamente en este punto tiene que estar el río o la arena y el ripio, pero en este punto se puede encontrar cerca
de un punto de abastecimiento donde yo puedo ir y de aquí. Entonces, la capa base no la encuentras en condiciones, vos la elaboras. Por eso que yo le decía hace un momento, la capa base, le decía los porcentajes: arena, ripio y arcilla, estos porcentajes. Lo que viene a ser la subbase se puede encontrar naturalmente. O sea, mezclado con agregado. La subbase, por ejemplo, como yo le mostré anteriormente, no es predominante de ripio, Sí, no tiene. predomina arena y limo. Entonces, si tu terreno, por ejemplo, lo más común es que se dice que el A24 es un excelente material de subbase. Entonces, si tú tienes un suelo A24 por acá, perfecto, con ese mismo material haces más sangre préstamo lateral y eso conforma tu subbase. Pero si ese A24 no es lo suficientemente, no cumple con las exigencias o con el índice de CBD mínimo que pide, entonces estás obligado a ocupar un banco de préstamo, ya sea para traer arena o para traer ripio y aumentar tu valor de CBD. Ese es su base. ¿Sí? ¿Ya? ¿De acuerdo ahora? ¿Sí? Nosotros lo elaboramos, entonces la capa base. La capa base se elabora. Si ustedes, por ejemplo, igual quizás van a ver en algunos lugares donde venden material, se vende capa base o se elabora capa base. Porque la capa base incluso se ocupa para hacer mejoramiento de suelo para una fundación. O sea, cuando el terreno natural es muy malo, por ejemplo, en algunas zonas del Uruguay la arcilla es demasiado mala, que se necesita hacer mejora del terreno. Y ahora la mejora muchas veces es más conveniente elevar el nivel de fundación de 1,50 m a 1,20 m y esos 30 centímetros diferentes de rellenarlo con capa base para que tenga mayor resistencia y aislar un poco del material que es más propicio. Entonces, es por eso que aquí vemos las especificaciones, muchos no les dan una importancia a lo que viene a ser la grava. En la subbase puede ser que tenga grava, como que no sé. ¿Cuándo va a tener grava una subbase? Cuando tenga que yo aumentar la resistencia. O bien aumenta grava o bien aumenta arena para aumentar la resistencia. En algunos casos muy peculiares se va a aumentar arcilla. ¿Por qué necesito aumentar arcilla? Porque tengo que darle estabilidad a mi suelo. Por ejemplo, tengo entendido que en un tramo de la carretera Warnes Montero tuvieron que adicionar, como no tenían arcilla a disposición, tuvieron que adicionar grava para darle cohesión al material. Porque como hay una parte que era demasiado arenosa, entonces como tenía exceso de arena, entonces no le daba estabilidad a la misma estructura. Sí tenía buena resistencia y todo, pero la durabilidad y la estabilidad eran bajas, no tenían un ligante, o sea, no tenían quien lo mantenga unida a las partículas. Entonces, como no tenían arcilla a disposición cerca, optaron ellos por grava, que les dio un poco de cohesión, trató de suplir, digamos, ese efecto. Pero eso fue por un tema económico, para tratar de no se encarezcan los costos. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, sí se va a necesitar de mejorar con arcilla. Entonces, por ejemplo, ya aquí para materiales de subbase, por ejemplo, aquí me dan las especificaciones. Entonces, por ejemplo, aquí lo que me interesa es lo que predomina acá y a partir de toda esta parte de la especificación. Entonces, estas especificaciones me permiten a mí, como yo les decía, si bien yo puedo decir yo tengo un A24, yo les decía el A24 se considera uno de los mejores materiales para subbase. Pero al decir un A24 implica un rango de posibilidades de suelo. Porque cuando hablamos de las clasificaciones de suelo, en la clasificación nos dice un mínimo o un máximo que debe tener un resultado para que se considere A24. Entonces muchas veces yo porto un A24 pero no puede cumplir con la resistencia. ¿Y eso por qué pasa? Porque no cumple con las especificaciones. Por eso son las especificaciones. Las especificaciones que se establecen tienen la finalidad de garantizar tu valor de CBD al final. O sea, no es solamente por un capricho que yo quiera que el suelo que tú tengas, aparte de ser un A24, sí o sí cumpla con cierto tamiz, sino que esa exigencia es para garantizar que alcances al mínimo valor de CBD para ese tipo de capa. Ahora, por ejemplo, aquí hay algunas recomendaciones.
El material de subbase deberá presentar un diámetro máximo o igual o menor a 7.5 centímetros, un porcentaje máximo del 10% y un porcentaje máximo del 10%. En peso de las partículas del término número 200. O sea que máximo el contenido de fino que puede tener es un 10%, no más de eso. Un mínimo del 4% en peso de las partículas deberá pasar por el término número 200 cuando el material no presenta plasticidad. O sea que es importante, si el material no presenta plasticidad mínimo, tengo que llevar un 4%. ¿Por qué te pido un mínimo? Porque si no, si el material es completamente arenoso, entonces no hay la garantía de la estabilidad, no hay un ligante. Por eso que te pido un mínimo. Es lo que le comentaba el caso de este tramo en Juan Montero. Que ellos, por ejemplo, para generar compensar esa cohesión o esa estabilidad, hicieron ripio. Por un tema económico, ¿no? Pero igual no tuvo el mismo efecto. Pero son cosas que se dan, ¿no? Ahora, el coeficiente de uniformidad del material deberá ser mayor a 10. El material para su base no deberá presentar un índice de plasticidad mayor que 6 o menor o igual a 6 y el límite líquido mayor que 25. Podrá admitirse un índice de plasticidad menor o igual a 8. Esto que se coloca acá es para evitar que, si bien como le digo tengo un A24, evitar que ese A24 sea el A24 ¿de qué está compuesto? El A24 está compuesto por arena, puede tener ripio, en determinado punto o en determinadas combinaciones del suelo natural puede tener un contenido significativo de arcilla. Y ese contenido significativo de arcilla puede hacer que se genere, que tenga esto. Y si ya estamos hablando de un suelo que tiene demasiado límite líquido, un poquito elevado, entonces lo que va a hacer es disminuir la resistencia. Es por eso que me está limitando. Esto con el fin de que nosotros logremos un índice de CBR mínimo de 40. Obviamente, si nosotros no cumplimos por alguna u otra razón, no quiere decir que no sirve, solamente son recomendaciones, no exigencias. Si cumplimos con esta recomendación o si se logra cumplir, mi valor de CBR mínimo va a ser de 40% como su base. Ahora, ahora vamos a la última capa, que es la subrasante, que básicamente es el suelo de cimentación del pavimento, pudiendo ser el suelo natural, yo le decía, debidamente perfilado y compactado. Esto que tengamos en cuenta para que no es que nosotros lleguemos al terreno y sobre el terreno tal como esté vamos a colocar sus bases, no. Se tiene que, básicamente, en base al nivel que yo necesito, se perfila, se remueve ese material y se vuelve a compactar. Pero obviamente no la adiciono nada más. Obviamente si ese material tiene bajo valor, tiene un valor menor a la exigencia, entonces tendría que ser una mejora o un cambio del suelo. Disculpe, ingeniero, ese suelo que se encuentra ahí en el terreno, digamos, o sea, así natural, sí. Eso que lo sacan, lo llevan a otro lado, o ese mismo. No. Pueden pasar dos cosas. La primera, se mueve ese material, compactas humedad óptima y densidad seca máxima, o sea, un T180, y lo que hace es básicamente es un mejoramiento mecánico. O sea, logras aumentar la resistencia al máximo que se pueda. Que las condiciones naturales hacen, por ejemplo, que tu valor de CBR en suelos naturales sea, en el peor de los casos, va a ser desde un 3% hasta un 15-20%. Los suelos naturales que son o bien arena limosa, o bien arcilla, que en muchos de los casos no tienen nada de gravedad. Entonces, lo que se hace, se remueve todo ese material y se lo coloca, pero ya en capas y compactado, para aumentar la resistencia. Yo, por ejemplo, he visto que en una carretera que fui, había como que un tramo estaban haciendo y ese tramo todito lo sacaron. Sí, quedó así como una piscina, creo. Pero no supe dónde lo llevaron al suelo. Ese material se puede ocupar o bien para mezclarlo con, como decía, para la capa base, o para mezclar con un material excedente de otro tramo. Por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, es muy probable que el material haya sido tan malo que no servía ni mejora ni para aumentar su. Por ejemplo, quizás haya sido una arcilla que tenía un bajo valor de CBR, entonces ahí fue más aconsejable cambiar de material. Que por ejemplo, como yo les decía, cuando uno hace el tema de las carreteras, uno considera
lo que se llama volúmenes de corte y volúmenes de relleno. Si lo vemos viéndolo desde un perfil, digamos, este es el tenor natural, viéndolo desde un perfil. ¿Ya? O sea, aquí estamos viendo la parte altimétrica. Y mi carretera va a pasar así. Así. Bueno, eso obviamente tiene esa forma porque tiene que cumplir ciertas pendientes por la velocidad, diferentes factores, ¿no? Entonces, aquí si se dan cuenta, estoy por encima del milímetro. Aquí hay que rellenar. Aquí tendré que remover. Entonces, dependiendo de la altura, tendré que colocar dinamita o de la forma para que toda esta parte se remueva. Y todo este material se puede ocupar para rellenar acá. Igual esta otra se puede ocupar para rellenar acá. Este excedente puede rellenar acá. Lo que se trata de hacer en un tramo, en un proyecto carretero, es que haya una relación entre volumen de relleno y volumen de corte que se compense. ¿Me entienden? Si tengo demasiado volumen de corte, entonces voy a tener mucho material en exceso que tengo que ver dónde lo voy a depositar. Voy a ir a rellenar, quizás hay alguna cantera por ahí que esté abandonada, pero hay que hacer algo y eso ya involucra medio ambiente. Entonces un ingeniero medioambiental dirá cuál es la mejor solución para eso. Y si tengo demasiado relleno, tengo que buscar de dónde sacar material. Obviamente que en algunos casos es muy difícil llegar a esa relación, pero que se busca que no sea demasiada diferencia. Entonces, si tienes demasiado, lo puedo ocupar, por ejemplo, ese material para que sea, para mezclarlo con capa base. Entonces, todo ese material que tú estás cortando lo llevas a tu banco de préstamo o a tu cantera donde estás haciendo la preparación. Porque las capas base y sus bases se preparan igual en puntos estratégicos. En una planta, donde tienes tu planta de asfalto, tu planta de preparación de capa base, entonces lleva todo ese material y ahí se va preparando. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se hace en esos casos. Creo que era más por el tema de mejoramiento, creo, porque cuando sacaron todo eso, pasó un tiempito ahí, sacaron densidad, todo eso ahí, en la natural condición del hueco, y después de un tiempo pusieron las boquetas ya tramitos así, montones más, Sí. y recién como, pero eso lo trajeron creo que de otro lado, no era la misma tierra simplemente. Claro, debe ser como le decía, por ejemplo, cuando el valor de CBR, por ejemplo, es de un 3 a un 5%, muchas veces, está una idea de arcilla. Entonces es mejor cambiarla porque lo que va a hacer es que si tu CBR es tan bajo, lo que va a hacer es que tu subbase y tu capa base tienen que ser más alta. Al ser más alta, obviamente ellos van a subir más para que le llegue menos al suelo. Entonces me conviene a mí mejorar lo que tengo acá abajo para las capas de más arriba, no sé, que las de más arriba son más caras. Entonces por esa razón se hicieron. ¿Sí? Sigamos. Entonces, decíamos que la subrasante básicamente es solo natural, es donde, si lo vemos en la parte de geotecnia, es el suelo donde vamos a fundar nuestra zapata, que en este caso nuestra terraplenio. Los materiales que pueden ser empleados como subrasantes serán de preferencia materiales de tipo granular. La subbase estabilizada será ejecutada con materiales que cumplan los siguientes requisitos. La subrasante será ejecutada como materiales que cumplan estos requisitos: expansión máxima 5%. Si se fijan anteriormente, me pedía máximo 0.5% o hasta un 1%. En esta ya no es tanto porque como es la última capa, entonces no tiene tanta exigencia. Y también este 5% pues, se considera, por ejemplo, para algunos suelos arcillosos. Grado de compactación mínimo 95%. En la subbase y capa base es un 100%, porque son los que van, los principales que van a soportar. El espesor mínimo de 30 centímetros para caminos de bajo tránsito y 50 centímetros en caminos donde el tráfico sea mayor de 200 vehículos anual.
El valor relativo de soporte, 15% mínimo. Es una recomendación. Tamaño máximo de 7.5 centímetros. Repito, esto es una recomendación que se hace. Entonces, ¿esto para qué? Para evitar que las capas de más arriba sean muy mayores. ¿Sí?